Bienvenidos a Trazos. Hoy es una de nuestras Trazos Talk. Hoy además es un día muy especial porque traemos a Víctor Vera, que a lo mejor os suena de algo. Él, digamos que por fin se cierra el círculo. Él estudió aquí hace muchos años, luego empezó a trabajar en grandes productoras, así sin saber por qué. Empezó a trabajar con Ranchito, con Trickster, con Pixomondo, con grandísimas producciones como House of Dragons y todas estas. Él nos va a contar ahora un poquito más en detalle todo esto. Y bueno, pues la verdad es que es una maravilla recibir a alguien que ha estudiado aquí, que ha triunfado en el sector y que ahora está trabajando, que es donde queréis vosotros llegar, ¿vale? Eso es un poco el círculo que decíamos que hemos cerrado hoy. Así que fíjate qué curiosa el título de la presentación, de carpintería a VFX. Ahora os va a contar el por qué, porque él empezó con el tema analógico y ha llegado a trabajar en VFX, en una parte de los VFX, que son los CFX, que ahora os va a contar lo difícil que es trabajar en esa parte, ¿vale? Y yo creo que nada más, Víctor, te voy a dejar que nos cuentes cositas. Aproximadamente será 1 hora de charla, más o menos. Se quedará corto o largo, ya veremos. Y luego nos tomaremos algo arriba, ¿vale? Así que no os escapéis corriendo. Así que un fuerte aplauso para Víctor, por favor. Bueno, pues yo soy Víctor, como ha dicho Juan. Y bueno, os quería contar un poco lo que ha sido mi trayectoria. No, pero os voy contando un poco. Yo vengo de un pueblo muy chiquito, vengo de una aldea que se llama Llano del Espinar, en Córdoba, ¿vale? Siempre he trabajado, hasta ahora siempre he trabajado desde allí, de manera online, tanto para el Ranchito como para Trickster, Rodeo, Passion Pictures, que también he estado, y Pixomondo, que es donde actualmente estoy trabajando. Y bueno, vengo a contaros, intentar no aburriros mucho, pero vengo a contar lo que viene a ser mi vida, básicamente. Desde que yo empecé como carpintero, empecé estudiando carpintería porque desde muy pequeño en casa me ha llamado mucho la atención el cómo se hacen las cosas, cómo funcionan. O sea, he sido muy curioso siempre. Mi historia un poco, como digo, ahí se resume un poco en proceso, disciplina y decisiones complicadas algunas veces. No estudié cine, yo no estudié animación, solo estudié carpintería. En carpintería pues descubrí muchas cosas, encontré compañeros lo primero y bueno, y vi programas que yo no sabía ni que existían, no sabía para qué se usaban. Entonces pues vamos con ello. Nos remontamos un poco al año 2008, ¿vale? Ese soy yo, un poquito más joven que ahora, ¿vale? Y bueno, yo empecé estudiando formación profesional de carpintería, un grado medio. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba estudiando eso, o sea, cuando decidí estudiar esto, era o estudiar algo o irme a trabajar a la construcción con mi padre. Y entonces, pues yo no quería eso. Entonces empecé a ver que había de formación profesional y me decidí por carpintería porque siempre que los carpinteros iban a mi casa a poner puertas, yo le estaba ayudando. Siempre. Entonces, pues digo, bueno, pues vamos a probar. ¿Qué pasó? Que me fue gustando mucho la carpintería, ese espejo lo hice yo, esto fue una competición que ahora os contaré, pero a la vez que estábamos cortando madera, apareció un programa que se llamaba AutoCAD, no sé si lo conocéis. Bueno, pues empecé a toquetear un poquito de AutoCAD y me llamaba mucho la atención el tema de hacer planos, pero hubo un día en el que ya no hicimos un plano, sino que hicimos un cubo en 3D y digo, hostia, esto está chulo, empezar a hacer cosas y, bueno, te llama la atención. Y bueno, eso fue lo que es, esta formación fue en 2008-2009, como veis, y fueron años muy divertidos para mí, pero la cosa sigue hacia adelante. Llegan las Olimpiadas de Formación Profesional, no sé si las conocéis. Si alguien la conoce, que lo diga, si no, pues nada. Estas son unas Olimpiadas en las que se premia a los ciclos formativos de formación profesional. Tanto carpintería como fui yo, hay de fontanería, de construcción, de electricistas, de peluquería, de estética, de restauración, todas las especialidades que os podáis imaginar. Yo pues fui por carpintería. Hicimos una selección en Córdoba, en el instituto que yo estudié en Córdoba, en la cual pues gané, para que te voy a decir otra cosa. Y bueno, pues fui a representar a Córdoba a nivel de Andalucía en Málaga. Esto de aquí en Málaga.
y fue la pieza que tuvimos que hacer allí en cuestión de 2 horas y 3 horas fueron lo que nos dieron para construir esa pieza. Nos daban nuestros planos y ya nosotros, pues con las habilidades que habíamos aprendido a lo largo de la formación del curso, pues hacíamos la pieza. ¿Qué pasó? Que gané también ahí. Entonces, pues el que va ganando por comunidad, pues pasaba a representar a su comunidad a nivel de España, que está bien esa ya esta categoría. En España, pues fue bien, la verdad yo estaba muy contento por un tercer puesto, el cual me mantenía en reserva por si uno de los primeros o el segundo fallaba en su participación. En su siguiente participación, que era el primero, iba a nivel mundial, iba a competir a Canadá, y el segundo iba a competir a nivel europeo. ¿Qué pasa? Que tuve la grandísima suerte de que el año que fue el europeo cambiaron el reglamento. Entonces ya no iban por individual, ya iban por equipo. Entonces iba un carpintero, iba un ebanista e iba un maquinista. Ahí entré yo, de maquinista entré yo. O sea, yo entré programando, bueno, eso ya estamos pasando, ya estoy pasando aquí, ¿vale? En el europeo ya fuimos, competimos contra bastantes países de Europa y bueno, esos fueron años de mucho sufrimiento. Fue 1 año y medio que para mí se queda, pero fue una preparación bastante dura con mi profesor que tenía en ese momento, como ahí tengo, que no se ha muerto. y bueno, o sea, muchos sacrificios, muchos momentos de perdidos con mis amigos y tal, por tal de estar bien preparado para esa formación, pero bueno, mereció la pena porque la categoría, representábamos a 2 categorías. Por equipo representábamos a España en 2 categorías. Una por equipo, que nos englobaban a la suma de los puntos de los 3, y una por individual. ¿Vale? Por equipos quedamos segundos contra 12 países de Europa, y por individual quedé primero en mi categoría de maquinista. O sea, esto lo tengo que decir porque a nosotros nos valoraban sobre 100 puntos. Yo quedé primero con 99,7 y el segundo quedó con 76 puntos, ¿vale? Entonces, hombre, la verdad que fue una diferencia razonable. ¿Por qué? La preparación que yo llevaba, o sea, considero que fue muy buena. Yo tardé en hacer el programa, el programa era esto. No sé si conocéis las máquinas de control numérico, pero son máquinas que se mueven en los 3 ejes de superficie, o sea, X y Z. Entonces, es una máquina que con una herramienta pues conseguimos hacer ese dibujo. La tarea nuestra era programar ese dibujo en el ordenador, mandar el programa a la máquina y que la máquina lo hiciera en el menor tiempo posible. Yo tardé en programarlo y mecanizarlo media hora. El segundo, o sea, los siguientes competidores pues se atascaron un poco más, tardaron más. Y bueno, quedé primero pero bueno, lo que vengo a decir como antes, que entre competición y competición apareció otro programa que se llamaba 3D Studio Max, que lo mismo suena un poquito más. Ya estaba yo haciendo mis cositas, a la vez que estaba haciendo esto, estaba yo haciendo mis cositas con 3D Studio. Entonces, pues, bueno, en esta etapa pues aprendí bastantes cosas, trabajo bajo presión, con tiempo limitado, exigencias altas y, bueno, desarrollé esto, disciplina y constancia, que también lo traigo de mi padre, ¿vale? Que mi padre a constancia y disciplina no le gana a nadie tampoco. Y, bueno, sigo por adelante. Bueno, estamos en los años 2010-2011 y lo que he dicho, estaba ya haciendo mis pinitos con 3D Studio. Este ya fue el primer contacto ya un poco más real. Las palabras estas, equidistancia, dipole y render, que ya oirán sonando, empezaban a sonar más fuertes en mí. Estas imágenes que veis son trabajos míos, menos esta, que esa la he tenido que hacer con IA, ¿vale? Porque no encontraba nada. Pero bueno, estos son primeros renders que hice. Estamos hablando de 2012-2013, que fue cuando
empecé a diseñar mis muebles, los muebles que fabriqué de carpintería los diseñaba y los hacía en 3D y luego los fabricaba. Pero luego ya apareció otra de más, que es cuando empecé a esos muebles a hacerle una foto real sin tener que fabricarlo. Y digo, ostras, aquí no me corto los dedos si, si tengo que hacer algo, algún ajuste. Y bueno, ya empecé a aplicar materiales, usábamos V-Ray como motor de render. Y bueno, y aquí aprendí que me gustaba más la parte digital, que poco más ya me iba gustando más esto. O sea, además de que te quitas de cualquier accidente en el cuerpo y tal, pues era más seguro. Y entonces decidí estudiar Infoarquitectura en 2012. Sí. Bueno, aquí llegamos a un punto bastante crítico en mi camino, ¿vale? Un futuro que no llega. O sea, terminé mi estudio de Infoarquitectura, yo tenía muchísima esperanza y muchísima ilusión por terminar mi estudio y seguir trabajando. Yo creo que eso es lo que nos pasa a todos cuando estamos estudiando, que queremos terminar de estudiar y seguir trabajando. Pero no, eso es muy difícil. Entonces, pues bueno, yo soy una persona que no me puedo estar quieto. Y bueno, pues empecé a aprender por mi cuenta diseño gráfico y rotulación. Este soy yo preparando unos vinilos. Esta es una moto que rotulé. Que bueno, que la verdad que aprendí bastantes cosas porque no sabía cómo se hacía y digo, bueno, voy a probar. Y como he dicho, lo que es el tema de manualidad, o sea, de trabajo con las manos y todo eso, pues me ha gustado también mucho desde siempre. Y bueno, pues no se me daba del todo mal. Entonces, pues fui haciendo algunas cositas y a día de hoy hago alguna que otra, pero por hobby. También probé con la fotografía, pero, o sea, estos son fotomontajes que hice. Esto fue un coche que vino allí al pueblo, este es de un amigo, y bueno, también estaba muy chulo, pero no era lo que yo quería. Sí que salía algún trabajo puntual de Infoarquitectura 3D. Estuve trabajando con una arquitecta de Miami, que me mandaba los diseños, me mandaba lo que quería, y pues yo le hacía su montaje en 3D. Ella trabajaba solo con AutoCAD haciendo planos y yo pues me encargaba de hacerle su trabajo en 3D. Esos dos trabajos. También algún que otro modelado bueno, estos no son encargos realmente. Estos son trabajos que yo hacía por mi cuenta, al igual que estos, para no oxidarme. No sé, es que no sé cómo explicarlo bien, pero básicamente eso, que no oxidéis. Si os quedáis bloqueados y todo eso, intentad seguir de alguna manera, es lo que quiero decir. También hice trabajos de edición de vídeo. Eso fue lo que menos me gustaba, porque no terminaba de acomodarme con ello. Y trabajos personales, lo que he dicho, para siempre intentar buscar nuevas cositas, nuevas técnicas y lo que haga falta para no oxidarte, por lo menos. Y llegaba esto. Llegaban momentos en los que había días que te levantaban más contento, otros días no sabes si el problema eres tú, otros días dices lo dejo, pero no sé, hay algo dentro de ti que te dice no lo dejes, sigue, no lo dejes, sigue. Y bueno, pues llegó 2016 y llegó la frase que lo cambió todo, ¿vale? Esta frase es de mi madre. Siempre he visto a mis vistos trabajando en películas de dibujos animados. Se la escuché decir en casa de mi abuela, hablando con mis tías. Yo entraba a casa de mi abuela y se la escuché de fondo. Mi madre ni me vio. Y entonces, pues, dentro de mí, pues, empezaron a sonar películas. O sea, las películas, porque yo soy una persona un poco hiperactiva, pero con este tipo de películas, o sea, con esta sobre todo, consigo relajarme, consigo estar tranquilo. Entonces me puse a verla otra vez y notaba que me transmitían algo, o sea, me querían decir algo, por lo que me pregunté, digo, bueno, esto de alguna manera tiene que hacerse, de alguna forma se hacen estas películas. Y ahí me puse a investigar y es donde me encontré con Trazo, es donde estamos hablando de eso, de 2016 ahora, de hecho hace 10 años.
Y bueno, pues entonces en ese momento estaba estudiando en Sevilla, estaba estudiando ingeniería en diseño industrial, era una carrera. Y yo creo que esa fue la peor decisión que yo tomé en toda mi vida. Fueron 4 meses, los 4 meses más largos de mi vida, porque yo no estudié bachillerato y la primer año de carrera era como seguir bachillerato. Entonces, pues no cuajaba la cosa ahí. Por lo que decido dejar de estudiar. Cuando me encontré con trazos, me pongo a trabajar, me pongo a ahorro e invierto para poder venirme a estudiar aquí a trazos a finales de 16, en octubre de 2016. Estoy yo trabajando en la aceituna, aquí estoy yo con mi abuelo, que a día de hoy sigue igual, sigue dando palos. Y bueno, aquí no tenía foto en la construcción, pero también estaba la construcción, que es la otra parte del negocio de familia. Me compro mi equipo portátil y para Madrid que nos vamos a la clase de Quique, donde hay más cristales que una pecera, ¿vale? Cuidado con los cristales. Bueno, ahí ya entonces pues empiezo a descubrir ya que se pueden hacer bastantes cosas con el ordenador desde casa. Digo, bueno, pues sigamos para adelante. Eso fue lo primero que hice con, bueno, lo último del máster de la parte de Quique, la parte de 3D con New. No me preguntéis mucho porque de Nuke no me acuerdo ya nada, básicamente. Pero vamos, estos fueron trabajitos que nos tocó hacer con Kike. Vale. Y bueno, como podéis ver, empiezo presencial y termino online, ¿vale? ¿Qué pasó aquí en medio? Resulta que cuando me vine, o sea, aquí, en esta época, ¿vale? Yo no paraba de buscar trabajo, pero no salía de trabajo nada. Joder. Perdón. Pero no salía trabajo. Bueno, que me vengo por Madrid. ¿Qué pasó cuando llevaba 2 semanas aquí en Madrid? Que me llaman para trabajar, básicamente. Me llaman para trabajar de una empresa de allí, de hecho, a 40 kilómetros de mi pueblo, para trabajar de infoarquitectura, haciendo 3D, lo que me gustaba, lo que siempre había querido. Pero bueno, yo tenía ya este máster, lo tenía empezado. Le propongo a la empresa que... Sí. Le propongo a la empresa, si no es muy urgente, pues si pueden esperarme 2 meses, que es lo que me quedaba para terminar. Bueno, antes que eso fue, o sea, me llamaron de la empresa. Les dije que no porque me había venido a estudiar a Madrid. Pasa un tiempo y me vuelve a llamar otra vez la empresa. Cuando me llama de segunda, me quedaba como 1 mes y medio para terminar la parte de compo. Y entonces, pues, ya me hicieron empezar a dudar un poco la empresa. Entonces hablo con Trazo, le pongo la situación, que básicamente era que si había posibilidad de hacer la siguiente parte online, y me dijeron que sí. Básicamente no hubo problemas con eso. Así que bueno, termino la parte de compo y me vuelvo para Córdoba. Empiezo a trabajar a la vez que empieza el online, esta vez ya con Arturo. Entonces, esa fue lo mismo que hubo una época de no tener trabajo, en esa época era una avalancha, no de trabajo, sino de trabajar y querer sacar esto 100%. Os enseño un poco la reel que saqué con Arturo. Fue esta. Adiós. Hola. Con el de la-
una reel de modelado generalista y bueno, ahora lo veo y digo, qué cutre esto, pero en su momento era lo que mejor me salió. Bueno, esto ya, os digo, esto fue trabajando por la mañana y la clase creo que era de 9 a 12, el turno de la clase. Pues yo estaba trabajando en el ordenador en la oficina de la empresa y tenía puesto de fondo, yo escuchaba a Arturo hablando siempre de fondo. Lo tenía puesto en chiquito en la pantalla del ordenador. Y bueno, ¿qué pasa? Que no podía hacer preguntas. Estaba trabajando y no podía hacer preguntas. Entonces llegaba la hora de la comida. Entonces en ese momento es cuando conectaba yo con Arturo, les ponía todas mis dudas y bueno, me las resolvía. Me las resolvía. Y ya está. O sea, fue aprendiendo Maya. Yo, o sea, tengo la espina de que no pude terminar el curso 100% como yo quise porque había una parte de modelado de un busto, de una cara, y esa no era capaz. A mí el modelado así no me gustaba. Me gustaba más el modelado más hard surface y eso. Pues hasta eso fue, o sea, terminé en trazos, terminé en 2017 y ahí ya empiezas a tener un material distinto al de infoarquitectura. Ya ves que hay más posibilidades y se van encaminando un poco más a lo que tú quieres. Pero bueno, como os digo, ya estaba trabajando. Entonces, lo que es el resto de 2017 y 2018 lo estuve trabajando. Pero, como estoy diciendo, siempre quise trabajar haciendo infografías porque era lo que más me gustaba. Yo creía que con eso iba a tener para toda la vida. Pero hubo un momento en el que, o sea, cuando ya había terminado el máster de 3D y de Compo, que tenía como más posibilidades a mi alcance, que no era solo la infoarquitectura. Perdón. Entonces, en ese momento, llevaba 1 año y medio trabajando, ya pasé por otra empresa que hizo también infoarquitectura, en el cual me hace ya tener la sensación de que, no de haber tocado techo en infoarquitectura, pero yo veía a mis compañeros, o sea, veía el ambiente en el que estaba muy a gusto, pero yo sentía algo dentro de que esto no era, yo no me veo así trabajando toda mi vida, no, yo no quiero estar aquí trabajando toda mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Que decidí dejarlo, o sea, encontré un curso de rigging, empecé a replantearme un poco cómo iba a ser esa siguiente etapa en mi vida, porque iba a dejar de trabajar después de lo que me había costado encontrar trabajo. Dejé de trabajar 100%, me construí un mapa mental, ¿vale? Esto es una foto que hice el otro día de mi casa, ¿vale? El coraje que tengo es que no tengo la fecha puesta. Pero esa foto la hice antes de ponerme a estudiar. O sea, esta foto, este mapa mental. O sea, este mapa mental me describe a mí desde abajo y a dónde quiero apuntar, ¿vale? Y qué es lo que necesito. Yo en ese momento tenía la formación como generalista que había sacado de trazos y ya tenía mi reel. Pero claro, yo quería seguir formándome, quería seguir especializándome. Entonces ya, una vez habiendo hecho generalista, ya conocemos las especialidades que había, que era modelado, texturizado, lighting, rigging y animación. Y VFX, que no la puse. Yo me decanté por rig y digamos que quería ser rigger y tenía que estudiar la especialidad. Pero para poder estudiar especialidad necesito estar trabajando. ¿Qué tenía que hacer? Reducir horas de trabajo para poder emplearlas en estudio.
Para estudiarlo directamente reducí el trabajo, no quise trabajar y como digo, me especialicé en RIG. Y bueno, aquí no he puesto la reel porque se me ha olvidado, básicamente. Y bueno, que termino sacando mi reel de Rigger, especializado en Rigger. ¿Conocéis Mundos Digitales? Obviamente. Pues me voy con lo típico de un junior sin trabajo, se coge su reel y se va a Mundos Digitales. Allí empieza a presentarte a todas las compañías que van allí. Pero bueno, la mala suerte seguía conmigo, no salía trabajo. Me vuelvo para acá, para Córdoba, y me encuentro por casualidad y porque un amigo me lo dijo, que me mandó un enlace a un sistema de músculos que se llamaba CIVA, que era simulación de músculos en malla, un plugin para malla. Y bueno, pues me pongo a investigar un poco de qué va el tema ese, y me daba la sensación de que era muy parecido a lo que es el RIG, porque era aparejar con estas cosas, o sea, hacer cosas que se muevan a partir de otras, y encima era orgánico. Y el tema de la musculatura, pues siempre a mí me ha llamado siempre la atención. Fuera del 3D, quiero decir. Entonces me pongo a investigar con ello, empiezo a subir cosas a LinkedIn, ¿vale? Y llega el COVID. ¿Qué pasa con el COVID? A nosotros en nuestra industria el COVID nos vino muy bien a los que éramos juniors y teníamos poca experiencia. Digamos que fue la suerte, entre comillas, porque no fue una cosa muy buena, pero a mí y a muchos más como yo en ese momento, pues nos vino muy bien porque los estudios abrieron muchas posibilidades. Quisieron tirar de muchos juniors porque hubo mucha demanda de contenido, tuvieron que hacer mucho trabajo y bueno, pues ahí aparece Solstice y aparece El Ranchito. ¿Qué es Solstice? Solstice es digamos que era un corto, digamos no, fue un corto en el que no sé cómo, la verdad, no sé si fue por un profesor mío que dio mi nombre para ellos porque le hacía falta un rigger y bueno, pues dio mi nombre, se pusieron en contacto conmigo y yo obviamente en ese momento, esto no era remunerado, pero yo en ese momento me agarraba lo que sea, yo necesitaba coger experiencia. Aquí conozco a Emilio, conozco a Quique, que bueno, ya va haciendo contactos desde dentro, no tienes que andártelas tú buscando por LinkedIn, ya haces contactos directamente desde dentro. Quique me da un nombre, ese nombre es Carlos, y bueno, yo le hablo a Carlos, yo no tenía problema con hablar con nadie por LinkedIn. Le hablo a Carlos y que en ese momento era supervisor de SFX en El Ranchito. Pero, o sea, yo no sabía lo que era SFX. Yo empecé a hacer músculos porque me gustó, pero no sabía ni que eso era SFX ni nada. Pero bueno, a Carlos le llama la atención mi trabajo y casualmente en ese momento, pues en El Ranchito estaban haciendo una producción que se llama Sombra y Hueso, no sé si os suena, es de Netflix, en la que hay unas criaturas y están haciendo simulación de músculos con las criaturas. En este momento, en esta época, pues no había mucha gente que hiciera el tema de simulación de músculos, lo cual esa fue mi suerte. Hay que tener un poquito de suerte también. Entonces, pues seguimos un poco adelante. Ya desde dentro, pues los contactos, los compañeros y los primeros proyectos, pues ya viene después. Pues aprender el pipeline de la empresa. Mira que hacemos casi siempre lo mismo, pero en ninguna empresa el pipeline es igual. Ya os lo digo porque os preparéis. Ya empiezas a adaptarte a ritmos, o sea, trabajas con esa presión que os comentaba al principio de la charla cuando estaba haciendo de carpintería, que en esa parte de disciplina, pues iba preparado.
así que no, en esa parte no tenía miedo. El feedback es lo que nos puede chocar un poco al principio, lo menos a mí me pasó que, claro, tú terminas de hacer un plano y lo das por terminado. Dices, esto ya está, esto ya no hay que hacer más nada. Pero no, ahora te llega el supervisor, te da feedback y te vuelve el plano para atrás. Haces los ajustes, se los vuelve a mandar al supervisor. El supervisor te vuelve a dar más ajustes. Digo, pero bueno, ¿qué más ajustes puedes hacer? Y sigue habiendo ajustes, no paran de haber ajustes. ¿Qué debes de hacer en ese momento? Pues lo menos como lo que yo hice fue aprender rápido, observar, preguntar sin miedo, preguntar aunque sea la cosa más estúpida que creáis y ajusta rápido. O sea, por preguntar no tengáis miedo y aprender lo más rápido que podáis. Y también bien, aprender bien. O sea, yo tuve la suerte de, o sea, pongo esta frase de un buen maestro importa, pero un buen aprendiz también. Yo tuve la suerte de en ese momento tener a Carlos, que la verdad que le debo bastante. Vamos, lo voy a tener siempre en un altar desde mi punto de vista. Y bueno, me enseñó casi todo lo que sabe, pues todo imposible, pero me enseñó mucho, del cual yo aprendí bastante y asimilé bastante rápido los conceptos, que bueno, que eso también hay que valorarlo. Aquí es donde conocí ya CFX, ¿vale? Es donde empecé a especializarme en ello. Empecé haciendo los músculos de los Volcra en la serie de Sombra y Hueso, que ahora os cuento. Y ya empecé a conocer eso, a conocer qué era CFX. Empezaba a hacer simulaciones de tela, empecé a hacer simulación de pelo y ya iba yo cogiéndole el gustillo al tema de las simulaciones. Todo esto fue empezando en Maya. Esta primera parte de trabajo fue en Maya. Y empezaron a salir los primeros proyectos. El primero siempre especial, me refiero al primer crédito. Cuando tú ves tu nombre en unos créditos, aunque sea una serie de Netflix, eso te entra una cosa por el cuerpo. Que yo no sé describirlo, pero estás en tu casa y, hostia, que está mi nombre ahí. Aunque nadie se para a ver los créditos, pero bueno, nosotros como artistas, la verdad que yo me paro, por lo menos. A lo menos a ver qué estudios han hecho tal cual, por si hay algún estudio nuevo, manda currículum. Empecé con Sombra y Hueso, después vino la serie de Sí, que es de Apple TV. De protagonista, en la segunda temporada los protagonistas fueron Jason Momoa y Dave Bautista. Aquí lo que hice fue simulación de pelo y tela. Fue muy divertido. Luego vino esta. Esta, la verdad, fue muy poco lo que tuve que hacer. Fue una simulación de unas telas. Pero bueno, ya está mi nombre ahí, ¿sabes? Esta también me lo pasé muy bien, la de Feria. Esta es una serie española, también en Netflix, una temporada. Y tuve que hacer la simulación en este caso, de dos criaturas, una especie de gato tipo Predator, que abre la boca así para todos lados, y un ciervo. Y bueno, y luego se repite un poco, se cierra, digamos, el círculo con el ranchito, lo cierro otra vez con Sí y Shadow and Bone, la tercera temporada y la segunda temporada de Shadow and Bone. Más o menos hice el mismo trabajo en las dos temporadas. ¿Qué cambió de estas dos temporadas en esta? El software que utilizaba. Aquí usé Maya, aquí usé Maya y de aquí a aquí pasé a usar Houdini, ¿vale? No sé, ya os sonará, digo yo. Con Houdini ya aprendí y sigo aprendiendo, no es que lo haya aprendido todo. Aprendí a simular con Houdini, ya el tema de músculos, tema de telas, tema de pelo. Y bueno, ya vas viendo que, o sea, al principio la cuesta de aprendizaje con Houdini fue un poco difícil, por no decir que casi lo dejo, pero una vez que te adaptas a su workflow de trabajo, no quieres volver para atrás, ¿vale? Y bueno, como digo aquí, nadie entra sabiendo, se entra aprendiendo. Vayáis donde vayáis, intentad, como se dice en mi pueblo, mamar todo lo que podáis, porque es lo que os vaya a llevar de
por donde pasáis de vuestro camino. Bueno, sigo por delante. Y aquí llegó el salto internacional, con confianza y con equipo. Cuando ya estás listo, pues, ¿qué cambia? Te encuentras con nuevos equipos, nuevos pipelines, como ya os digo, en cualquier sitio que vayáis, los pipelines. Aunque termináis haciendo una Alembic, va ordenado de otra manera. No sé cómo lo hacen, pero siempre es diferente. Aprendes nuevas técnicas y aprendes de quienes saben más que tú, porque siempre te vas a encontrar con personas que saben más que tú y no debes enfrentarte a ellos, debes de aprender de ellos todo lo que podáis. Y aquí entra el idioma en juego, ¿vale? Aprender inglés para mí fue casi fue trabajar casi sin fronteras. Y digo casi porque a día de hoy el inglés es una cosa que a mí se me atraganta, ¿vale? Yo, como ya he dicho, soy de Andalucía, soy de Córdoba, soy de un pueblo muy pequeño. Imaginarse cómo puedo hablar inglés, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, que aunque me comunique como Tarzán y Jane se comunican, me vale. Así que ya está. Lo que hizo posible el salto, pues fueron contactos que se convierten en amigos. Aquí entró Pablo en juego, de aquí de Madrid, el cual confió en ese momento en mí. O sea, me contactó por LinkedIn, o sea, hicimos contacto por LinkedIn y me dijo que en Trister había oportunidad de poder entrar. Yo tenía mis dudas por el tema del inglés, por eso, porque no me sentía preparado. Pero en ese momento yo estaba estudiando inglés. Y sigo estudiando inglés a día de hoy. Ya no es que lo estudie, sino es como un mantenimiento para no olvidarlo. Yo estaba muy asustado. Pero bueno, él confió en mí y me dijo que venga, tío, para adelante. Y bueno, pues para adelante que fuimos. Las primeras semanas pues fueron complicadas, pero él estaba ahí para echarme una mano siempre. Y vamos, le debo muchísimo también, al igual que a Carlos, los dos los tengo en el mismo sitio. Llegando a nivel internacional, pues el primer crédito en la pantalla grande es igual de especial que el otro. ¿Qué pasa? Que lo ves un poquito más grande. No tiene otra. Pero sí, la sensación de cuando estás en el cine y te paras a ver los créditos porque sabes que está tu nombre. Muy poca gente se para a ver los créditos, pero bueno, cuando se paran y escuchan decir, ese es mi nombre, pues se dan la vuelta y ya te preguntan. O sea, nuestro trabajo es un trabajo que, en cierto modo, llama la atención allí donde vayas. No es lo mismo decir, pues soy carpintero, a trabajo en producciones de este nivel. Eso fue en Trister, empecé a trabajar en Trister en el 23. Aquí ya paso a ser de trabajador normal con contrato en empresa a ser freelance. Lo que viene a ser autónomo en España, ¿vale? No quiero entrar en temas de política. Bueno, Trister, empiezo en enero del 23. Empiezo ahí ya, como he dicho, Pablo tira de mí. Me enseña cómo se trabaja en Trister, el pipeline. Ahí ya conozco también a Gerardo, que es otro crack, a Josu, a Fernando. Y entran en juego muchos nombres de equipo que obviamente para mí son tremendos. Empezamos a trabajar en Marvel. Bastante presión, bastantes horas las que había que echar y sabiendo el proyecto, o sea, que es un proyecto para Marvel. No es la mejor de las películas, ya lo sé, pero, oye, es lo que había. Eso fue hasta junio del 23. Luego ya descanso un poco en verano, descanso que es julio y agosto, y en septiembre vuelvo a la carga otra vez a buscar nuevos proyectos. Empiezo a ver ofertas y me encuentro con Rodeo FX. Bueno, antes de seguir, todo esto es trabajando desde casa, ¿vale? Trabajando, que yo no he ido, que yo ni en el estudio del ranchito he estado porque vine a una convivencia y poco más, no he estado presencialmente. Trister también ha sido desde casa. Trister está en un estudio de Alemania. Y Rodeo FX, en este caso, de Montreal, en Canadá.
salió la oportunidad de trabajar también de freelance desde casa y ahí que fui. Entré a trabajar durante 4 meses, desde octubre hasta mediados de enero, en Avatar de Last Airbender. No sé si habéis visto esa serie, pero o sea, fue una experiencia bastante chula. Aquí lo que estuve haciendo fue simulación de telas de un grupo de soldados. O sea, no es que yo tenga aquí ningún plano en primera plana, pero sí que hice las simulaciones de esos soldados, o sea, de toda la ropa. En Marvel no lo he dicho, pero lo que estuvimos trabajando fue la simulación de músculos del gato, de Gus, que se llama en la película. Bueno, sigo un poco más adelante. Termino de trabajar en Avatar, eso fue en enero del 24. Y aquí entra otra vez Pablo en juego, que vuelve a tirar de mí para irme a Pixomondo, en la que, bueno, hasta ahora mismo es mi mayor logro, que es House of the Dragon, que mi intención era desde que yo entré a este mundillo era trabajar en Juego de Tronos, en el universo de Juego de Tronos. Hasta ahora mismo, os digo que hasta ahora mismo es mi mayor logro. También trabajé en esta película, que es una película alemana. Yo no la he visto, no porque no quiera, sino porque no quiera, sino porque es que no la encuentro para verla. Está en alemán también, tampoco voy a entender mucho, así que ya está. Pero el resto yo soy una persona que me gusta ver mi trabajo en pantalla. Ahí os encontraréis con algunos artistas que dicen, pues no le gusta ver su trabajo en la pantalla. A mí sí me gusta. Y bueno, en House of the Dragon, pues, ¿qué os voy a contar? Si habéis visto la serie, la temporada 2, pues es donde está la mayor carga de trabajo que hicimos el equipo de SFX, liderados por Pablo, y yo formaba parte del equipo junto con más artistas. En este caso ya no eran españolas, eran la parte de SFX. Había más españolas, pero en la parte de FX. Y bueno, los de SFX nos encargamos de hacer la simulación de las alas, de los músculos, de la piel, de los dragones en el episodio 4. O sea, yo entré más tarde, Pablo estaba desde octubre, y Pablo fue el que se encargó de desarrollar todo lo que es el setup de la plantilla de los músculos para que cuando llegásemos los artistas a trabajar sobre plano, lo tuviéramos lo más fácil posible, porque ya os digo, cuando entras a trabajar a un proyecto de este nivel, la presión es muy alta, ¿vale? La presión que tuvimos fue muy alta, pero yo estoy satisfecho con el trabajo, con el resultado. Se podrá mejorar, se podrá empeorar, ya te digo, pero a mí eso ya no me lo quita nadie. El crédito en esa no me lo quita nadie. Bueno, aquí ya un poco el resumen, que me comuniqué, alguien confió y todo se hizo un poquito más grande. Y voy a seguir otro poquito. Y actualmente estamos aquí. Soy artista de SFX, me dedico a hacer la simulación de músculos y piel, tela y pelo, básicamente aplicado a criaturas y personajes, pero también podemos hacer las velas de un barco, cosas de ese tipo, que no es solo aplicado o sea, mayormente aplicado a personajes, pero ya os digo, me gusta mucho el tema del SFX Artist, porque es donde la parte técnica y artística se encuentran, porque a la vez de muy técnico que es todo, también tiene su parte creativa. O sea, si te piden que un músculo pues se note más, la piel que se deslice un poquito más o que se deslice menos, pues esa es la parte más artística. Y luego es el hecho de, digamos que somos los que limpiamos lo que viene de animación. Animación nos llega una animación bruta y tenemos que ponerla bonita para que se vea bien en pantalla, es lo más realista que podamos. Y bueno, un poco para que os llevéis un poquito de aquí,
que tengáis la mentalidad que en esta industria no se premia al más brillante, sino al constante, al que aprende y al que aguanta. Que recalco el que aguanta porque es difícil aguantar, ¿vale? Ahí se pueden pasar años más complicados. Algunas temporadas, por ejemplo, un poco más... Ya no es solo de esperar cuando eres junior para entrar, sino desde dentro también puede haber altibajos. Yo, concretamente, cuando terminamos la producción de House of the Dragon en Pixomondo, pues me quedé sin trabajar un mes, porque un mes lo quería coger de vacaciones, pero cuando quise buscar trabajo, no sé, me imagino que habéis escuchado la huelga de actores y guionistas, pues en ese periodo pues hubo un desajuste de todo. Y bueno, yo me he tirado un tiempo trabajando en la aceituna y en la construcción. Unos meses que no encontraba trabajo. Entonces, pues, oye, yo como todos los días. Hay que hacer algo. Durante ese tiempo trabajando en lo que no era lo mío, o sea, en lo que no era SFX, pues trabajaba en lo otro y a la vez por las tardes pues me sentaba en el ordenador, como he dicho antes, para no oxidarme, porque si no luego vuelve y parece que está empezando de cero. Obviamente arrancas más fácil que si empiezas de cero, pero es complicado. Luego que tu origen no limita, aquí estoy yo, que vengo de un pueblo de 400 habitantes, ¿vale? Y que no importa lo que hagas, sino que lo hagas lo mejor que puedas. Hagáis lo que hagáis, lo mejor que podáis. No os quedáis con la espinita de podría haberlo hecho mejor, no. Lo que podáis hacer, lo hagáis, lo mejor que podáis. Y bueno, aquí os leo. Si yo pasé de la carpintería a trabajar en grandes producciones, pues si yo pasé, podéis vosotros. Que el límite está donde no está donde empieza, sino donde decides parar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que una pasada lo que nos has contado, sobre todo lo de la carpintería, a mí me ha gustado. Bueno. Habréis visto que está sin sonido, ¿vale? No es que se haya olvidado poner, es que no se lo pongo y os digo por qué. Los supervisores cuando ven una reel de trabajo, si lleva sonido, lo desactivan, ¿vale? Lo quitan. ¿Por qué? Porque distrae para concentrarse en lo que quieren ver, ¿vale? Por eso no tiene sonido. Y luego, bueno, también quiero decir que sí, los planos son espectaculares, son una pasada, pero son así de espectaculares por la suma de trabajo de muchísimos artistas que hay, que yo solo a los planos que habéis visto lo único que he hecho es la simulación de una ala o de la piel, pero para que se vean así espectaculares ha pasado por, o sea, desde modelado, que hacen un modelado espectacular, desde texturizado, lighting, FX, animación y terminando por compo, son los que consiguen que eso salga así. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues aquí estoy. Pregunta por allí. Espera, te voy a llevar el micro para que te oigan online. Estamos lejos. Sí. ¿Alguna vez te has llegado a desesperar muchísimo con el tema de las versiones? De que te las echan para atrás y que no avanza y tal. ¿Cómo? ¿Cuál es la vez que más versiones te han mandado y cómo sobrellevas eso? O sea, ¿cuáles son tus trucos mentales, por así decirlo, un poco para sobrellevarlo? Espera, te paso el micro para que te escuchen online también. Pues la verdad es que no me lo he preguntado nunca. La verdad es que cuando me mandan una versión siempre tiro para adelante y hacer otra nueva. Una cosa importante que sí os quiero decir es que es importante fallar rápido. O sea, si tú mandas una versión, cuanto antes la mandes, antes te van a mandar una corrección por si necesitas otra cosa.
Entonces, si tienes que iterar más veces, cuantas más veces puedas iterar, mejor. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo llevo mentalmente? Lo que me suelo decir es que la persona que lo está valorando sabe más que yo. Y si me dice que corrija esto porque le falta, pues tiro para adelante. Y ya está, no me queda otra. Chicos, si os parece, como vais a poder hablar con él ahora aquí tomándonos algo arriba, vamos a subir, nos tomamos ahí unos cacharritos, picamos algo y el que quiera hablar con él o preguntarle cosas, pues lo hacemos arriba. ¿Os parece? Venga, chicos, gracias por todo. Chao.